comentarles que es interés de MAC con este webinar cuál es la comprensión de la importancia de la Ley de la Infraestructura de la Calidad en el país, por cuanto hace a la integración de las funciones de un sistema de infraestructura de la calidad, comprendido por técnicas y procedimientos para codificar, analizar, normalizar y medir diferentes aspectos de un producto o proceso productivo. Esto es la metodología, la normalización, la reglamentación y la certificación. Asimismo, es resaltar la importancia de estos servicios para el desarrollo popularmente debido a la internacionalización de los procesos de innovación y producción y considerando que dichos elementos proveen mecanismos y servicios de carácter transversal. Y es por ello que la infraestructura de la calidad no solo aporta de la competitividad de las empresas, sino que también constituyen un elemento de apoyo para la implementación de las políticas en el sector salud, medio ambiente y del consumidor, entre otros, como veremos más adelante. En ese sentido, la siguiente lámina, por favor, Karen. En ese sentido, en esta charla, vamos a ver 6 puntos medulares. Esta charla va a comprender de 6 puntos. Los que corresponden a darles un contexto de la ley de infraestructura, unos segundos que entender por toda la calidad. De ahí vamos a pasar a lo que son los antecedentes de la ley de infraestructura de calidad como el elemento de comprensión básico para saber por qué la tenemos. Un diagnóstico o un punto que es diagnóstico que realizó la autoridad correspondiente para la elaboración de una nueva ley en base a la que teníamos anteriormente, que era la Ley Federal sobre Metodología y Normalización. Posteriormente pasaremos a algunas particularidades de la propia ley y al final revisaremos cuál es la estructura de esta ley, de la Ley de Infraestructura de la Calidad, desde el punto de vista de disposiciones que norman su operación, así como las disposiciones transitorias que van a permitir la debida aplicación de una ley federal sobre metodología y normalización y la Ley de Infraestructura de la Calidad. Pasamos a la siguiente lámina, por favor, Karen. Ahora vamos a iniciar con el primero de los que comentábamos, que es el contexto de la Ley de Infraestructura de la Calidad. Pasamos a la siguiente, por favor, Karen. En este sentido, señalar que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, una infraestructura de calidad es un sistema que contribuye a los objetivos de política del gobierno en áreas como el desarrollo industrial, la competitividad comercial en los mercados globales, el uso eficiente de los recursos naturales y humanos, hasta la seguridad alimentaria, la salud, el medio ambiente. En ese sentido, la infraestructura de la calidad se le reconoce como componentes multidisciplinarios a los organismos de normalización que tienen por objetivo desarrollar las actividades relacionadas con la elaboración de estándares técnicos o regulaciones técnicas que contienen las especificaciones a cumplir, y las entidades de acreditación, con el cometido de realizar el reconocimiento formal de la competencia técnica de los entes de certificación de la calidad, que a su vez realizan los ensayos de laboratorio o verificaciones de cumplimiento de las regulaciones, aspectos comerciales o técnicos. Pasamos a la siguiente, por favor, Karen. En ese sentido, cabe señalar que el 1 de julio de 2020 se expidió la Ley de Infraestructura de la Calidad, la que, de acuerdo con su exposición de motivos, tiene por fijar y desarrollar las bases de la política industrial en el marco de un sistema nacional de infraestructura de la calidad, acorde con lo siguiente: crear un nuevo régimen en materia de infraestructura de la calidad, que el sistema de infraestructura de la calidad cubriera aspectos esenciales como el fortalecimiento de las instituciones y el desarrollo de los sectores productivos,
consolidar la rectoría de la Secretaría de Economía y homologar los procedimientos de normalización, estandarización, evaluación de la conformidad y metrología. Pasamos a la siguiente, por favor. Básicamente, este fue el contexto que tuvimos para la creación de la calidad. Sin embargo, estamos en de la calidad y muchos no tenemos aún claro qué debe de entenderse. Muchos suponemos o presuponemos qué debe de ser. Sin embargo, para partir todos de un mismo punto, hay que señalar que en los últimos años se han usado diferentes formas para referirse al agrupamiento de la metrología, las normas, ensayos o pruebas y el aseguramiento, la acreditación y certificación. Sin embargo, el término que más ha sido utilizado para tal cometido es infraestructura de la calidad, el cual tiene la ventaja de subrayar que una sociedad que funciona no solamente necesita una infraestructura vial, de producción y distribución de energía, de servicios básicos en la educación y la salud, sino que también necesita de una infraestructura que asegure la calidad de los productos y servicios. Actualmente, la infraestructura de la calidad está compuesta por un ente institucional, ya sean estos entes públicos o privados, un marco legal que lo regule por formular, dar evidencia, elementos, todos nosotros podemos presumir que ya conforman la infraestructura de la calidad. Sin embargo, en ocasiones eran elementos que no considerábamos por estados cada uno de nosotros en diversos elementos que comprenden la infraestructura de la calidad. Los servicios necesarios para satisfacer estas necesidades han formado una infraestructura de la calidad que provee individual o colectivamente el siguiente resultado: normas o estándares y reglamentos técnicos, a la metrología, la cual podemos subdividirla, y como más adelante veremos, en metrología científica y aplicada, metrología industrial y metrología legal. Otro de los aspectos es los ensayos que determinan las características del producto en comparación con los requerimientos de la norma. La certificación, que es verificación formal de un producto, un servicio, un sistema de gestión de una organización y o la competencia de un individuo que corresponde a los requerimientos de una norma. Otro de los elementos que tenemos es las acreditaciones. Todos estos elementos anteriores se encuentran interrelacionados y deben, hasta cierto punto, dar al comprador, al usuario, a las autoridades la confiabilidad apropiada que el producto, proceso o servicio está conforme a las expectativas. Pasamos a la siguiente lámina, por favor, Karen. Muchas gracias. Por lo que podemos decir que la infraestructura de la calidad es una combinación de iniciativas, instituciones, organizaciones, actividades y personas en la cual se incluye una política nacional de calidad y de las instituciones para ponerlas en práctica, un marco regulatorio, los proveedores de servicios de calidad, empresas, clientes y consumidores, que incluyen a los ciudadanos como consumidores de los servicios públicos. Pasamos a la siguiente, Karen. Es así que ya dado el contexto de la Ley de Infraestructura de la Calidad, ¿qué podemos entender por infraestructura de la calidad? Ahora revisaremos lo que son los antecedentes o los precedentes mismas de la Ley de Calidad. Pasamos a la siguiente, Karen, en la cual vamos a encontrar como antecedentes modernos de la Ley de Infraestructura de la Calidad. Pues es claro que la calidad como tal ha sido esta vista desde tiempos añejos, desde las primeras épocas, como pudiese ser ya formalmente desde Mesopotamia,
y aquí en el país, bueno, finalmente también en lo que es los mexicas también utilizaban un sistema de calidad. Sin embargo, vamos a tomar en cuenta que nuestros antecedentes modernos de la calidad de pesas y medidas de 1905, la cual adoptó el Nacional de Unidades sin que se hubiese regulado la normalización. La Ley de Normas Industriales de 1941 y la Ley General de Normas Pesas y Medidas de 1961, la cual se otorgó atribuciones a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para desarrollar un sistema de normalización, el cual fue direccionado al sector industrial, estableciendo normas de nomenclatura, calidad y funcionamiento. La última ley y el antecedente inmediato es la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, que fue publicada en 1988 y que sufrió una gran actualización en 1990, en la cual se establecieron las bases del modelo de normalización que opera en el país, posibilitando las concurrencias de distintas dependencias de la Administración Pública Federal en materias reguladas por la propia ley. Sin embargo, como ustedes pueden ver, de estas leyes básicamente se están limitando propiamente a aspectos muy particulares de lo que pudiese corresponder una infraestructura de la calidad, en la cual se establecían previsiones muy específicas por lo que era las pesas, por lo que era la metrología o por lo que eran las normas industriales, que posteriormente estas dos leyes quedaron en una sola, que fue la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, las cuales, si bien establecen las bases de la Ley de Infraestructura de la Calidad, se le daba un aspecto propiamente técnico o normativo a aspectos muy particulares sin que se hablara de una infraestructura. Pasamos a la siguiente, por favor, Karen. En ese sentido, es de que vamos a ver propiamente que la autoridad, al ver esta situación, al determinar que la Ley Federal sobre Metrología y Normalización ya estaba rebasada o tal, decidió llevar a cabo una modificación a la propia Ley Federal sobre Metrología y Normalización, llevar a cabo una actualización respecto a lo cual realizó un diagnóstico. Pasamos a la siguiente, por favor, Karen. Diagnóstico que sirvió de base para realizar o establecer las bases de la nueva Ley de Infraestructura de la Calidad. Y es así que en el 2019 la Secretaría de Economía realizó dicho diagnóstico respecto a la aplicabilidad de la misma, por cuanto arribó a las conclusiones siguientes y que las vamos a ver a continuación. Propiamente podemos establecer que en el ámbito de la normalización encontró que se relegaron atribuciones que deben corresponder al Estado, lo que ocasionó la segregación de los sectores primarios. Así también determinó o concluyó que la normatividad de la metrología y normalización había motivado un efecto enredadera que generó incertidumbre en la forma de aplicar la Ley Federal de Metrología y Normalización. Y esto en buena medida porque la ley se había quedado muy atrás. Recordemos que esta Ley Federal sobre Metrología y Normalización obedeció propiamente a contextos muy particulares de la situación económica del país. En un primer momento, la incorporación al GATT y con posterioridad la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Conforme a lo cual, si bien hubo un desarrollo, hubo una continuidad en el desarrollo económico, la propia ley de Metrología y Normalización no tuvo ese desarrollo y lo que empezó a establecer fueron normatividades, acuerdos o criterios por parte de las autoridades y que empezó a generar un gran número de normativas, de reglamentos, lo cual en su momento ya era hasta cierto punto inentendibles o no tenía una coherencia como tal o una debida estructura. Así también determinó que no había consistencias, integración y rumbo en la operación y ejecución del sistema de metrología y normalización. Y esto como una consecuencia inmediata de lo que fue el establecimiento de distintos criterios o distintos normas secundarias que fueron surgiendo con posterioridad a la ley de metrología y normalización.
Así también considero que el sistema de normalización no había permeado en todos los sectores de la sociedad, limitándose a unos cuantos actores. Esto es, estos actores se delimitaba quizás en las entidades de acreditación, en algunos organismos evaluadores de la conformidad, hoy entendidos como organismos evaluadores de la conformidad y autoridades. Sin embargo, nunca pudo permear un sentido que trascendiera a la necesidad de establecer o a la necesidad de un ámbito de calidad en el país, por lo cual consideró que era necesario ampliar esta visión. Pasamos a la siguiente lámina, por favor, Karen. Así también, y por lo que hace a la evaluación de la conformidad, podemos señalar que la Secretaría de Economía concluyó que el incumplimiento de las normas no tenían consecuencias en tanto que los sujetos de no alteraban las reglas sin que existieran sanciones. Esto es, considero que la propia ley de normalización carecía de los elementos, carecían de dientes que pudiesen posibilitar el cumplimiento de las normas. Otro de los aspectos que considero es que el modelo de la evaluación de la conformidad no obedeció a las tendencias internacionales en evaluación de la conformidad. Esto es, ya estamos viendo que quedó rebasada, que las previsiones contenidas en el Tratado de Libre Comercio de 1994 ya habían sido superadas por mucho a lo que era el año 2019, considerando que la infraestructura de la calidad en muchos otros países ya había estado operando como tal desde finales de los años 90. Así también se consideró que la Ley Federal sobre Metrología y Normalización no dotó al Centro Nacional de Metrología para que éste proveyera certeza técnica en los sistemas, certeza técnica en los sistemas de medición y menos aún presencia transversal en el mismo. Esto es, volvemos al punto, no hubo ese desarrollo o no hubo ese crecimiento a la par, con lo que es en el ámbito de la calidad. Así también considero que las normas generalmente carecían de procedimientos evaluadores de la conformidad y que se omitía uno genérico que pudiese ser aplicado supletoriamente. Esto es, no se establecía la necesidad o como obligación de que todas las normas contaran con el mismo o que en consecuencia pudiera aplicarse uno genérico. Así también se determinó que los PEC de las normas no se elaboran en proporción al nivel de riesgo o de protección que se pretende mitigar. Vale la pena señalar que todos estos elementos fueron considerados para integrar una ley de infraestructura de la calidad. Esto es, todos estos hallazgos o este diagnóstico que realizó la Secretaría de Economía en su momento fueron considerados para dar respuesta o para establecer respuestas en la propia ley de infraestructura de la calidad. La siguiente lámina, por favor, Karen. En ese sentido también podemos encontrar que la normalización, por lo que hace a la normalización y evaluación de la conformidad, la Secretaría de Economía concluyó que las normas y las normas mexicanas, ahora estándares, se han desvirtuado como un concepto jurídico y se ha desnaturalizado su aspecto técnico. Esto es, muchas de las normas ya han sido contaminadas, por decirlo de alguna manera, con requerimientos de carácter jurídico y no necesariamente han dado atención o han posibilitado atender a una necesidad técnica. De ahí que se ha considerado la necesidad de poder dotar nuevamente a las normas y a las normas oficiales y a las normas mexicanas de elementos que puedan posibilitar, elementos técnicos que posibiliten el salvaguardar el objeto materia de las propias normas o estándares. Así también se previó que estas carecían de vinculación a programas nacionales o sectoriales a los cuales debían alinearse en políticas públicas y consecuentemente no existen estrategias prioritarias por concluir. Esto es,
se ve que las normas oficiales o las normas mexicanas únicamente obedecieron a una necesidad de grupos particulares. Esto es, nunca hubo una orientación genérica o nunca hubo una delimitación de un rumbo hacia dónde tenían que ir las normas. Esto es, atender aspectos como puede ser la salud, aspectos como es el medio ambiente, en fin, solamente atendían a cuestiones muy particulares de procesos específicos, servicios o productos muy en particular. Eso es, no estaba ligada a una política general. También se determinó que existían inconsistencias en cuanto a los procesos y atribuciones de los sujetos. Así también, el que no se facilitaba la inclusión de más actores en el sistema de infraestructura de la calidad, por lo que eran los mismos actores que intervenían y operaban a lo largo de todo el proceso de normalización y evaluación de la conformidad. Y aquí es muy claro, hay que recordar que conforme a la Ley Federal de Metrología y Normalización, se estableció o se dotó la participación de particulares en lo que hoy entendemos como los organismos evaluadores de la conformidad. Incluso, recordemos que antes de la Ley Federal de Metrología y Normalización, era la propia Secretaría de Economía la que acreditaba a estos organismos de certificación o laboratorios de prueba. Es hasta la Ley Federal de Metrología y Normalización que se posibilita la creación de de organismos de acreditación privados, establecidos estos como asociaciones civiles, las cuales posibilitaban o llevaran a cabo la función de acreditar que determinadas organizaciones podían llevar a cabo funciones de certificación, de laboratorios, de verificación. Esto es, se posibilitó, sin embargo, tampoco se establecieron criterios específicos o particulares que posibilitaran la operación de nuevos actores. Y de ahí que se cerró mucho la operación en estos. De ahí que desde el 92 hasta hace el año pasado, si bien hubo muchos intentos por privados de crear nuevas entidades de acreditación, no fue posible porque si bien la ley no lo prohibía, tampoco lo posibilitaba o tampoco daba los elementos que llevaran o permitieran la operación de nuevas entidades. Así también, y en el último aspecto, podemos encontrar, por lo que hace a la normalización, estandarización y evaluación de la conformidad, que la Secretaría de Economía encontró que el modelo había operado por inercia y no había contemplado el uso de plataformas digitales que facilitaran y eficientaran la ejecución de las actividades de infraestructura de la calidad. Esto es, considerando que en 1994 el desarrollo de las tecnologías de la información era muy incipiente, que teníamos un Internet que finalmente era algo a lo cual podía tener poco acceso, tenía un restringido acceso y era una situación de prueba. Como ustedes ven, el Internet o las tecnologías de la información han tenido en los últimos 20 años un desarrollo gigantesco y el propio, la normalización, la estandarización o la evaluación de la conformidad nunca supieron ajustarse a dicho desarrollo, quedándose únicamente en el uso de una plataforma que simplemente era receptora de información y que únicamente podía mostrar la información que determinara la autoridad. Esto es, no había una interacción, no se le daba el valor de herramienta para poder llevar a cabo un eficiente desarrollo de este sector. Así también, consideró que el modelo no había obedecido a las tendencias internacionales en cuanto a normalización y evaluación de la conformidad. Esto es, se quedó sujeto o limitado a las normativas o a las previsiones contenidas en el Tratado de Libre Comercio. Y que de ahí es muy importante. Recordemos que también el año pasado entró en el TEMEC, el cual es el marco, el Tratado de Libre Comercio que sustituye al de 1994,
Se establecen nuevos compromisos, se establecen nuevos lineamientos, pero sobre todo se establece un nuevo reto por lo que hace a la internacionalización de los productos, y en base a eso se hizo necesario tener una nueva herramienta como es la Ley Federal de Infraestructura de la Calidad. Pasamos a la siguiente lámina, por favor, Karen. Es en base a este diagnóstico, la Secretaría de Economía antepuso como premisa para la nueva Ley de Infraestructura de la Calidad que el mismo tenía que contener los elementos siguientes. Que su denominación, la siguiente, por favor, Karen. Que su denominación y conceptos debían ser de fácil entendimiento y comprensión. Que la propia ley concentrara en él las disposiciones que implicaran al modelo de infraestructura de la calidad, que el modelo de infraestructura de la calidad debía ser orientado a los sujetos que operan el sistema, esto es, fabricantes, distribuidores, importadores y prestadores de servicios, así como a los consumidores y usuarios. Asimismo, que en la misma se debía incorporar las partes positivas de la Ley Federal de Metrología y Normalización, así como las instituciones y prácticas que habían funcionado y que no contrariaran el modelo de infraestructura de la calidad. Así también consideró que debía facilitar cargados de intervenir en la cadena de valor recibieran el impacto de las bondades del sistema y generar que los consumidores fueran beneficiarios. Pasamos a la siguiente lámina, por favor, Karen. Y es así que vamos a pasar, ya una vez que vimos el contexto de la ley, ya vimos los antecedentes o los precedentes modernos, ya vimos cuál fue el diagnóstico, que pasamos a lo que son las particularidades de la ley. Pasamos a la siguiente a la siguiente lámina, por favor, Karen, en la cual encontramos que la Ley de Infraestructura de la Calidad establece de forma general como objeto fijar y desarrollar las bases de la política industrial en el ámbito del Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad. Se establece como elementos del Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad a la normalización, estandarización, acreditación, evaluación de la conformidad y la metrología. Se establece como propósito el generar una cultura de la calidad, buscando irradiar esta a todos los sujetos que intervienen en la cadena de valor y los que las reciben, así como los entes públicos y privados que participan en el propio sistema. Pasamos a la siguiente lámina, por favor, Karen. En ese sentido, podemos encontrar o podemos establecer como modificaciones destacadas de la propia ley el que se reconoce al Estado como rector del sistema de infraestructura de la calidad, con lo cual se evita a que el propio sistema pueda ir por inercia y que pueda lleve las riendas. También se prevé como modificación el establecer un esquema planeado y programado de normalización acorde con políticas públicas. El que se reconozca al sistema de normalización objetivos diversos de los diferentes sectores. Agilizar la elaboración de estándares mediante la reducción de tiempos y el eficiente uso de las tecnologías de la información y comunicación. Se orienta el sistema hacia la calidad de los productos, procesos y servicios e implementa el uso de una plataforma tecnológica integral de infraestructura de la calidad como medio de difusión y consulta de las normas oficiales mexicanas, estándares y patrones nacionales de medida. Pasamos a la siguiente, por favor, Karen. Es así que ya con todos estos elementos que de alguna manera nos dan un mejor entendimiento de qué es lo que pretende normar la Ley de Infraestructura de la Calidad, es que vamos a pasar a lo que es la estructura misma de la Ley de Infraestructura de la Calidad. Pasamos a la siguiente, por favor, Karen, la cual en esta lámina vamos a encontrar de forma general cómo es que se comprende la propia ley de la infraestructura de la calidad, en la cual encontramos que su estructura en cuanto a la ley está integrada por 4 libros
16 títulos, los cuales a su vez se dividen en 31 capítulos. Estos capítulos, en algunos casos, en 5 secciones, y todos estos se pueden integrar o se pueden quedar comprendidas en 165 artículos, que son los que comprenden la Ley de Infraestructura de la Calidad, y 15 disposiciones transitorias, que como comentábamos en un principio, esto simplemente es las normas, las disposiciones normativas que posibilitarán la transición de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización a la aplicación plena de la Ley de Infraestructura de la Calidad. En ese sentido, pasamos a la siguiente lámina, por favor, Karen. En esta lámina que vamos a ver en un momento, vamos a poder encontrar ese cuadro que comentábamos hace un momento. Esto es, los 4 libros están integrados por el Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad, el Sistema de Calidad e Innovación, el libro correspondiente a la metrología y las disposiciones finales. Esos son los títulos de los libros. Después, estos 4 libros vemos cómo se subdividen en títulos. Esto es, el primero se subdivide en 6 libros, en 6 títulos. El segundo libro se divide en 2, el tercer libro se divide en 3 y el último se divide en 6 títulos. Y a su vez vamos viendo cómo es que se va dividiendo. A continuación vamos a ir viendo un análisis un poco más particular de esta estructura de la ley. Sin embargo, lo que queremos mostrarle es cuál es la confección de la ley, cómo es de que se establece esta estructura en esta ley. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora vamos a ver, ya comentamos en un principio lo que hace su estructura, la vamos a dividir en las disposiciones normativas, que son los 4 libros que comentábamos hace un momento, y las disposiciones transitorias. En este momento vamos a empezar con el análisis correspondiente a las disposiciones normativas. Pasamos a la siguiente, por favor, Karen. Disposiciones normativas, como ya lo comentamos, tenemos nuestros 4 libros, que es del Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad, el Sistema de la Calidad e Innovación, el Sistema... bueno, aquí hay un pequeño error, pero como comentábamos hace un momento, es el Sistema de Infraestructura de la Calidad, el Sistema de la Calidad y la Innovación, el correspondiente a la metrología y el correspondiente a las disposiciones finales. Pasamos a la siguiente, por favor, Karen. Vamos a iniciar con lo que es la visión general del Sistema de Infraestructura de la Calidad, que de acuerdo con las previsiones de la Ley de Infraestructura de la Calidad, se establece como un elemento para asegurar la calidad de bienes, productos, procesos y servicios, así como apoyar de manera más eficiente el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas estándares, para lo cual se prevé que la rectoría del tema será ejercida por el gobierno federal para garantizar que el mismo cumpla con los objetivos legítimos y de planeación nacional, atendiendo a las necesidades del país conforme a los estándares y las mejores prácticas internacionales. Comprendiéndose en dicho sistema la combinación de iniciativas y participación de las instituciones, organizaciones, actividades, empresas, clientes y consumidores, misma que estará incluida dentro de una política nacional de infraestructura de la calidad, con el propósito de incentivar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y los estándares, entre otros, mediante la difusión de los objetivos legítimos de interés público que tutelan a las primeras, así como la forma en que los procedimientos de evaluación de la conformidad cumplen con este propósito. A lo cual, cabe resaltar como componente del propio sistema a los organismos que participan en la evaluación de la conformidad de las normas oficiales mexicanas y los estándares, mediante actividades como la constatación ocular, el muestreo, la medición, las pruebas de laboratorio o exámenes de documentos, con lo cual se garantiza el cumplimiento de estos. Adicionalmente,
En este sistema se propicia que las normas oficiales mexicanas se articulen con los estándares, de manera que los sectores productivos que recurren a tales documentos normativos contribuyan a la observación y cumplimiento del carácter regulatorio de la. Asimismo, se motiva la adopción y uso de parámetros internacionales para el desarrollo de estándares, con el objetivo de armonizar las actividades de evaluación de la conformidad que se realizan en México respecto a las que se realizan en otros países, lo cual se prevé pueda repercutir en beneficios de largo alcance para el impulso del sector productivo nacional en el comercio internacional, facilitando también la suscripción de acuerdos entre México y otros países o regiones económicas en la aceptación mutua de requisitos, métodos de evaluación, inspección o resultados de prueba, acuerdos de equivalencia, entre otros, mismos que pueden ayudar a reducir o eliminar los obstáculos técnicos al comercio para beneficiar el intercambio comercial de productos y servicios. Por otra parte, a efecto de lograr un adecuado desarrollo del sistema de infraestructura de la calidad, se considera el fortalecimiento del Centro Nacional de Metrología mediante la articulación interinstitucional en materia de metrología a través de la creación de los institutos designados de la metrología, con la finalidad de propiciar uniformidad y confiabilidad de las mediciones que se realizan en el país empleadas en las actividades de estándares de productividad, así como contribuir al aseguramiento en la comparabilidad de las mediciones que se realizan en México respecto de las que se realizan en otras partes del mundo, incidiendo en la aceptación de productos nacionales en el mercado internacional, disminuyendo con ello barreras técnicas al comercio. Respecto a las disposiciones relativas a la evaluación de la conformidad, se pretende fomentar la negociación de un mayor número de acuerdos de reconocimiento mutuo, mediante los cuales las partes involucradas reconozcan los resultados de prueba, inspección, certificación o acreditación de cada uno. Asimismo, se incorporan disposiciones relativas a la celebración de acuerdos de equivalencia. Pasamos a la siguiente lámina, por favor, Karen. En el título primero, relativo a las disposiciones preliminares, en sus 5 capítulos se prevé a la Ley de Infraestructura de la Calidad como un instrumento de orden público e interés social, cuyas disposiciones son de observancia general y obligatoria en todo el territorio nacional, así como que tiene por objeto fijar y desarrollar las bases de la política industrial en el ámbito del Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad, a través de las actividades de la normalización, estandarización, la acreditación, la evaluación de la conformidad y metrología, buscando con ello proveer el desarrollo económico y la calidad en la producción de bienes y servicios, a fin de ampliar la capacidad productiva y el mejoramiento continuo en las cadenas de valor, fomentar el comercio internacional y proteger los objetivos legítimos de interés públicos previstos en la propia ley, para lo cual se prevé como finalidades de la ley las actividades siguientes, que podemos encontrar la de promover la concurrencia de los sectores público, social y privado en la elaboración y observancia de las normas, establecer mecanismos de coordinación y colaboración en materia de normalización, evaluación de la conformidad y metrología entre las autoridades, el Centro Nacional de Metrología y los institutos designados de metrología. Propiciar la innovación tecnológica en los bienes, productos, procesos y servicios para mejorar la calidad de la vida, impulsar la creación de mayor infraestructura física y digital. En materia de metrología, establecer y mantener el Sistema General de Unidades de Medida, crear los institutos designados de metrología y establecer lo referente a la metrología científica, fomentar y difundir las actividades de normalización, estandarización, acreditación y evaluación de la conformidad y la metrología. Así también se prevé que la aplicación y vigilancia de la Ley de Infraestructura de la Calidad corresponda al Ejecutivo Federal por conducto de las secretarías y unidades administrativas competentes de la Administración Pública Federal, delimitando a la Secretaría de Economía como articulador, robusteciendo sus facultades y atribuciones. En el capítulo segundo, con la finalidad de dar mayor claridad, estructura y entendimiento al sistema de normalización, así como fortalecer la rectoría del Estado en materia de infraestructura de la calidad, se incluyen definiciones y conceptos acorde con estándares internacionales, principios rectores de la política de normalización, así como sus fines y objetivos.
Cabe hacer notar que con la finalidad de que las actividades de normalización se desarrollen bajo un estricto apego a derecho, tanto por las unidades normalizadoras como por los organismos involucrados, el sistema de infraestructura de la calidad se sustenta en los principios de planeación, transparencia, integridad, certidumbre, eficiencia, agilidad, máxima publicidad, mejores prácticas internacionales, calidad, coherencia, sostenibilidad y la trazabilidad. Así también, en el capítulo tercero se delimita que la aplicación, verificación, vigilancia del mercado y cumplimiento de esta ley corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de las secretarías o autoridades normalizadoras, actividades a las cuales las entidades de acreditación y los organismos de evaluación de la conformidad deberán auxiliar cuando les sea requerido. En el capítulo cuarto se establece como fuente de las normas oficiales mexicanas a las causas del problema identificados por las autoridades normalizadoras que afecten o que pongan en riesgo los objetivos legítimos del interés público. Esto es, aquí se delimita cuál va a ser el objeto propio de las normas oficiales, siendo estos, de acuerdo a la ley, a la protección y la promoción a la salud, la protección de la integridad física, a la salud y a la vida de los trabajadores en los centros de trabajo, a la protección a la producción orgánica de organismos genéticamente modificados, sanidad e inocuidad agroalimentaria, acuícola, pesquera, animal y vegetal, así también a la seguridad alimentaria, a la educación y cultura, a los servicios turísticos, a la seguridad nacional, a la protección al medio ambiente y cambio climático, el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, el sano desarrollo rural y urbano, las obras y servicios públicos, la seguridad vial, la protección del derecho a la información, la protección de las denominaciones de origen y cualquier otra necesidad pública en términos de las disposiciones legales aplicables. Esto es, se establece un abanico o se delimita o se especifica en la ley 14 objetivos legítimos de interés público, pero que vemos también un quinceavo en el cual se dice cualquier otro que así se establezca en términos de la ley de la infraestructura de la calidad, los cuales, como ya hemos señalado, comprenden el objeto propio de las normas oficiales. En el capítulo quinto se definen criterios para reconocer a los organismos internacionales de la normalización. Se incorporan los principios de trato nacional y trato de la nación más favorecida. Pasamos a la siguiente, por favor, Karen. Gracias. Por lo que hace al título segundo, relativo con las instancias encargadas de la normalización, en lo general, en este se establece el funcionamiento de la Comisión Nacional de Infraestructura de la Calidad y de los actores que en ella convergen, y en los cuales se identifican claramente los sujetos que participarán en las actividades de todo el sistema y se regulan las atribuciones, operación y funcionamiento de la citada Comisión Nacional y demás actores relevantes, y particularmente en el capítulo primero se esquematiza las atribuciones y funciones de la Comisión Nacional de Infraestructura de la Calidad, de las autoridades normalizadoras y de los comités consultivos nacionales de normalización, como órganos colegiados relativos a la infraestructura de la calidad. En el capítulo segundo, en sus 3 secciones se establecen a la Comisión Nacional de Infraestructura de la Calidad como órgano colegiado rector del sistema de infraestructura de la calidad, cuya función es dirigir y coordinar las actividades en materia de normalización, estandarización, evaluación de la conformidad y metrología, que es conformado por el titular de la Secretaría de Economía, quien lo preside, así como los integrantes de la Administración Pública Federal centralizada y descentralizada, el CONACYT, representantes de organismos empresariales, así como las entidades de acreditación y los organismos nacionales de estandarización, delimitando sus atribuciones. Así también se delimita su estructura
con un presidente, un consejo técnico y un secretario ejecutivo, así como las competencias y responsabilidades de estos. En el capítulo tercero, se preceptúa como autoridades normalizadoras a las encargadas de elaborar y expedir las normas oficiales mexicanas. Además, también se prevé que deberán coadyuvar en la integración y ejecución del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad. En el capítulo cuarto, se prevé que los comités consultivos nacionales de normalización, como órganos multisectoriales encargados de la elaboración de las normas oficiales mexicanas, así como de su promoción y difusión de su cumplimiento, los cuales deben constituir, presidir y coordinar las autoridades normalizadoras según su ámbito de competencia. Dichos comités se integrarán de manera equilibrada por dependencias, cámaras empresariales y confederaciones, organizaciones industriales, prestadores de servicios, comerciantes, centros de investigación científica o tecnológica, colegios de profesionales y consumidores. Pasamos a la siguiente, por favor, Karen. Gracias. En cuanto al título tercero, relativo al programa y normas oficiales mexicanas, se establece el Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad como el instrumento de planeación, conducción, coordinación e información de las actividades de normalización, estandarización y metrología a nivel nacional, fijando las bases de su integración. Asimismo, se prevén las reglas para la elaboración, modificaciones oficiales, teniendo estas como característica principal el salvaguardar los objetivos legítimos de interés público que pretenden atender, previéndose su revisión sistemática con la finalidad de confirmar las modificaciones. De igual manera, se precisa que las normas oficiales mexicanas las normas oficiales de emergencia serán emitidas en casos de amenazas, problemas urgentes de sanidad, protección al medio ambiente o de seguridad, así como que su vigencia será no mayor a 6 meses y prorrogables hasta en una ocasión por un periodo igual. Pasamos a la siguiente, por favor, Karen. Por lo que hace al título cuarto, relacionada con los procedimientos de las normas oficiales mexicanas, en su capítulo primero se establecen las reglas, plazos y requisitos que deben observar las autoridades normalizadoras para elaborar las normas oficiales, para todas homologándose el proceso de elaboración, modificación y cancelación. Esto es lo que podremos entender como el proceso de normalización. Ello atendiendo a las necesidades de los diferentes sectores normalizadores. Asimismo, cabe destacar que las propuestas de normas oficiales podrán ser realizadas por las autoridades normalizadoras o por cualquier otro sujeto interesado. Se otorga la plataforma integral de normalización y evaluación de la conformidad como medio de difusión oficial para dotar de transparencia, publicidad y fomento a las normas oficiales. Las autoridades podrán determinar los plazos en que comenzará la vigencia de las normas oficiales mexicanas, permitiendo la entrada en vigor escalonada de determinados capítulos, párrafos, incisos o subincisos. Por otra parte, en el segundo capítulo se establece que para la modificación de una norma oficial mexicana deberá sujetarse al procedimiento relativo al de su elaboración. Asimismo, se establecen causas específicas por las cuales podrá modificarse o cancelarse una norma oficial mexicana. Asimismo, se prevé que la Comisión Nacional de Infraestructura de la Calidad podrá solicitar a las autoridades normalizadoras la cancelación de las normas oficiales mexicanas cuando, derivado de su revisión sistemática, así se proponga y cuando quien la expidió se quede sin atribuciones y éstas no hayan sido retomadas por alguna otra autoridad normalizadora. Pasamos a la siguiente, por favor, Karen. Gracias. En el título quinto, relativo a la integración y organización de la evaluación de la conformidad, en su capítulo primero, se establece que la evaluación forma parte de la infraestructura de la calidad y que se integra con las entidades de acreditación, con los organismos evaluadores de la conformidad, con las autoridades normalizadoras,
con el Centro Nacional de Metrología, con los institutos designados de metrología en el ámbito de sus competencias, así como con los organismos nacionales de estandarización, los sujetos facultados para estandarizar, otras entidades, agencias o instancias públicas auxiliares de las autoridades normalizadoras, para lo cual se prevé sus parámetros generales de operación. Cabe destacar que se prevé como obligación de los organismos evaluadores de la conformidad a entregar a la Secretaría de Economía el listado de sus tarifas y precios, por lo menos 20 días de anticipación a la fecha en que pretendan ser aplicados o modificados para efectos de su aplicación en la plataforma tecnológica integral de infraestructura de la calidad. En la primera sección del capítulo segundo se establecen los requisitos para operar como entidad de acreditación y delimita sus funciones. Asimismo, se establecen previsiones tendientes a evitar los conflictos de interés. Así también se conciben los comités de evaluación como órganos de apoyo de las entidades de acreditación, las cuales se constituirán por materias, sectores y ramas específicas e integrados por técnicos calificados con experiencia en los respectivos campos, así como por representantes de los productores, consumidores y prestadores y usuarios del servicio, y por el personal técnico de las entidades de acreditación y de las autoridades normalizadoras. Además de preverse los grupos de evaluadores que deben estar conformados por evaluadores registrados en el Padrón Nacional de Evaluadores. En la segunda sección se delimita que los organismos de evaluación de la conformidad deben estar debidamente acreditados por una entidad de acreditación y autorizados por la autoridad normalizadora. Asimismo, que podrán operar como laboratorios de ensayo y pruebas, medición o calibración, entre otros, por unidades de inspección, antes unidades de verificación, por organismos de certificación y por otros proveedores y prestadores de servicios previstos en el reglamento. Asimismo, se posibilita que un solo organismo de evaluación de la conformidad podrá operar bajo una o más de las actividades antes señaladas. Se precisan los requisitos que deben cumplir para obtener la acreditación y autorización por parte de la autoridad normalizadora, dentro de los cuales, para lo último, se prevén las tarifas y precios, la metodología para realizar sus funciones y su plan de negocios para los siguientes 12 meses. Asimismo, se establecen las previsiones tendientes a evitar el conflicto de interés, así como los supuestos relacionados con su suspensión y cancelación. Así también se posibilita a las autoridades normalizadoras acreditar a organismos evaluadores de la conformidad. Pasamos a la siguiente, por favor, Karen. Muchas gracias. El título sexto, relativo a la evaluación de la conformidad, en su capítulo primero, se delimita a la evaluación de la conformidad como el proceso técnico de demostración de cumplimiento de las normas oficiales mexicanas o con estándares, además de que se posibilita a las autoridades normalizadoras que, para el caso de la falta de infraestructura en el sector privado, lleven a cabo la evaluación de la conformidad. Así también se prevé que previa petición de parte interesada, la autoridad normalizadora podrá autorizar la utilización o aplicación de materiales, equipos, procesos, mecanismos, métodos de prueba, procedimiento o tecnologías alternativos a los previstos en las normas oficiales. Por otra parte, se prevé el cumplimiento de las normas oficiales o estándares por parte de productos a importarse y acorde con las previsiones de la Ley de Comercio Exterior. Se posibilita la subcontratación de terceros para realizar pruebas o inspecciones en relación con la evaluación de la conformidad, incluyendo aquellos que cuenten con acreditaciones o aprobaciones equivalentes de otros países con los que México tenga celebrados tratados internacionales en la materia. En el segundo capítulo se delimitan las características de los procedimientos para la evaluación de la conformidad que debe contener cada norma oficial mexicana según el nivel de riesgo o de protección de la misma. Asimismo, se posibilita la autoevaluación cuando en el procedimiento de evaluación de la conformidad, bajo la premisa de que en este se precisa claramente las previsiones que deberá considerar el sujeto obligado respecto de los productos, materia de los mismos, o que no se afecte algún objetivo legítimo de interés público.
Por lo que hace al capítulo tercero, se establece que los acuerdos de reconocimiento mutuo son instrumentos mediante los cuales las partes se reconocen recíprocamente los resultados de los procedimientos de evaluación de la conformidad, en tanto que los acuerdos de equivalencia son las resoluciones por las cuales la Secretaría, por sí o a solicitud de una parte interesada, reconoce o acepta unilateral o recíprocamente los reglamentos técnicos extranjeros o los resultados de la evaluación de la conformidad que lleven a cabo las entidades internacionales o extranjeras, delimitándose para tal efecto su alcance, inicio y vigencia. Pasamos a la siguiente, por favor, Karen. Ya con esto concluimos el primer libro. Ahora pasaremos a lo que es el siguiente libro que, como ya lo comentamos, se integra por 2 títulos. Pasamos a la siguiente, por favor, Karen. Gracias. Por lo que hace en este libro segundo se desarrollan las previsiones relacionadas con el sistema de calidad e innovación, conforme a las cuales en su primer capítulo se prevé el mismo como parte del Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad, integrado por los organismos nacionales de estandarización y demás sujetos facultados para estandarizar y sustentado por el desarrollo y aplicación en los estándares. En este caso, como ustedes pueden ver, ya estamos hablando que el sistema de calidad e innovación está arropando a lo que anteriormente eran las normas mexicanas, esto es, los propios estándares, diferenciándolo de lo que son lo que son las normas oficiales, para lo cual ya hemos revisado propiamente las particularidades que comprenden o que conllevan a la operación o desarrollo o aplicación de las normas oficiales mexicanas. En este caso, podemos encontrar de igual manera como antes eran las normas mexicanas, que los estándares, por regla general, son de aplicación voluntaria. Asimismo, en este propio libro podemos encontrar que se definen quiénes pueden elaborar estándares, actualizando el término de organismos nacionales de normalización por organismos nacionales de estandarización, aperturando dicha función a los colegios, cámaras y a la industria en general. En el segundo capítulo de este título se establecen los procedimientos para la evaluación de los estándares, así como la obligación de establecer comités técnicos de estandarización, los cuales tendrán un carácter de permanentes, colegiados y multisectoriales, los cuales elaborarán los estándares. De igual forma, se establece un periodo de consulta de 60 días para los estándares. Asimismo, se prevé que quienes hayan expedido el estándar deberán de realizar aclaraciones de forma para su modificación y cancelación. Deberá darse seguimiento al procedimiento previsto para la modificación, para su elaboración. Su revisión sistemática deberá realizarse cada 5 años. Por lo que hace al capítulo tercero, se prevén los parámetros relativos a la aclaración de los estándares cuando existan errores ortográficos de numeración, referencias cruzadas u otros similares, siempre y cuando no se altere su contenido técnico, así como para su modificación y cancelación. En cuanto al capítulo cuarto, se prevé que se deberá de realizar una revisión sistemática de los estándares al menos cada 5 años posteriores al de su publicación en la Plataforma Tecnológica Integral de Infraestructura de la Calidad o de aquella de su última modificación, señalándose que su omisión podría derivar en su cancelación. Respecto al capítulo quinto, se establece que para la demostración del cumplimiento de los estándares se estará a lo previsto en el procedimiento de evaluación de la conformidad y que la evaluación de la conformidad será realizada por los organismos evaluadores de la conformidad, lo cual es algo que ya hemos revisado o que se encuentra debidamente establecido en el libro anterior. Pasamos a la siguiente lámina, por favor, Karen. Muchas gracias. En el título segundo del Sistema de la Calidad e Innovación relativo a los sujetos facultados para estandarizar, en sus capítulos se establecen que las cámaras, instituciones académicas y de investigación, colegios y asociaciones
así como otra persona moral, siempre que acredite su interés ante la Secretaría, podrá ser autorizada como sujeto facultado para estandarizar, en tanto que los organismos nacionales de estandarización son personas morales registradas ante la Secretaría, cuyo objetivo primordial es la elaboración, modificación y cancelación de estándares. En ambos casos, se establece el procedimiento y requisitos aplicables para su autorización y registro, respectivamente. Pasamos a la siguiente, por favor, Karen. Ya con esto, ya vemos los dos primeros libros, ya vimos el Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad, ya vimos lo que corresponde al Sistema de Calidad e Innovación, y pasaremos al análisis del tercer libro, el cual está comprendido por 3 títulos. Pasamos a la siguiente lámina, por favor, Karen. En este, gracias. En este podemos encontrar que por lo que hace al libro tercero relativo al sistema de calidad e innovación en su título primero, se preceptúa al sistema de metrología como integrante del Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad, estableciéndose como objetivo el procurar la uniformidad y confiabilidad de las mediciones que se realizan en el país y asegurar la comparabilidad de las mismas respecto de las realizadas en otros países, a través de la metrología científica, la metrología legal y la metrología industrial, previéndose además sus principios de estrategia y política para el desarrollo y aplicación de la metrología, así como las bases de la metrología, esto es, el sistema general de unidades de medida, la trazabilidad de las medidas, así como las atribuciones, facultades y funciones de las instituciones y los actores en el sistema de metrología y la forma en que interactúan entre sí. Así también, se prevé que el Centro Nacional de Metrología es un organismo cuyo cometido es llevar a cabo investigación científica y desarrollo tecnológico en metrología y sus aplicaciones. Finalmente, se establece que los institutos públicos que ostentan tal carácter por designación expresa del Centro Nacional de Metrología, previa autorización de la Secretaría, para participar en el arreglo de reconocimiento mutuo del Comité Internacional de Pesas y Medidas. Pasamos a la siguiente, por favor, Karen. Gracias. En cuanto al título segundo, relativo a la metrología legal, se establecen principios de control legal de los instrumentos para medir, cuyo uso se establece en las normas oficiales de metrología legal, la disponibilidad y transparencia de los resultados de medición y calibración, así como disposiciones relativas a las mediciones en las transacciones comerciales e instrumentos para medir. Por lo que hace al título tercero, relativo a la metrología industrial o aplicada, se reconoce la participación de la industria y el avance tecnológico de esta en beneficio del sistema de metrología con el objeto de establecer un modelo de mejora continua. Pasamos a la siguiente, por favor, Karen. Gracias. Por lo que hace al cuarto libro, en su título primero, relativo a la plataforma tecnológica integral de la infraestructura de la calidad, se prevé a la misma como una solución tecnológica para el sistema de infraestructura de la calidad y el público en general, integrando la información de las normas, estándares, la evaluación de la conformidad y trámites electrónicos para que funcione como medio digital integral para la difusión oficial y promoción, fomentando la innovación, diversificación e inclusión en materia de normalización. Esto es, como el principal medio de difusión y consulta de las normas oficiales, los estándares y patrones nacionales de medida. Para lo cual, con el propósito de promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en la realización de las actividades de normalización, estandarización, evaluación de la conformidad y metrología, en términos de lo previsto de la ley y su reglamento, en la plataforma deberá publicarse las normas oficiales, así como su catálogo, un extracto de los estándares emitidos por las autoridades normalizadoras, el Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad y su complemento, la lista de instrumentos para medir que cuentan con la aprobación del modelo o prototipo, las entidades de acreditación y organismos evaluadores de la conformidad, la realización de los sujetos facultados, la relación de los sujetos facultados
para estandarizar y de los organismos nacionales de estandarización, los institutos designados de metrología, las entidades públicas y privadas nacionales o internacionales que formen parte del sistema de metrología, así como los patrones nacionales de medición, los materiales de referencia certificados y las capacidades de medición y calibración reconocidas al Centro Nacional de Metrología por instancias internacionales en la materia. Listado de normas internacionales conforme a lo previsto en el artículo 4 de la propia Ley de Infraestructura de la Calidad, los acuerdos de reconocimiento mutuo y acuerdos de equivalencia, los comités consultivos nacionales de normalización, los comités mexicanos, así como de los comités técnicos en materia de estandarización y aquellos que se establezcan en el reglamento de esta ley. Asimismo, se prevé que siempre que la Secretaría lo autorice, las actividades de normalización y evaluación de la conformidad podrán realizarse en línea, total o parcialmente a través de la plataforma. En cuanto al segundo título, se prevé que la Secretaría podrá, en lo individual o en coordinación con otras entidades públicas o privadas, incluyendo a las sociedades nacionales de crédito, establecer esquemas de incentivo a favor de los particulares, según lo dispuesto en esta ley, su reglamento y de conformidad con lo previsto en la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana. Ello con el propósito de fomentar la confianza ciudadana, la innovación, el desarrollo tecnológico, la calidad de la producción de bienes y servicios, así como el cumplimiento y observancia de las normas oficiales y los estándares. Por lo que hace al título tercero, relativo a la vigilancia del mercado, la verificación y vigilancia, se prevé que el Estado mexicano ejercerá la rectoría de la Ley de la Infraestructura de la Calidad, no solo a través de la expedición de políticas públicas traducidas en normas, sino a través de las autoridades normalizadoras y demás autoridades, para lo cual llevarán a cabo la vigilancia permanente del mercado por medio de los actos como son el de verificación de los bienes, productos, procesos y servicios, los de vigilancia, los de supervisión de la autodeclaración de la conformidad por parte de los sujetos obligados, los actos relacionados con la revisión sistemática de las normas oficiales mexicanas, los actos relacionados con la protección a los derechos de los consumidores, así como a la adecuada coordinación entre las distintas autoridades competentes para el adecuado funcionamiento y desarrollo del Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad. Asimismo, se prevé que los sujetos obligados bajo las normas oficiales y los estándares que sean obligatorios en términos de la Ley de Infraestructura de la Calidad, en todo momento deberán cumplir con ellas, con lo en ellas previsto, y serán los únicos responsables por su cumplimiento. Las entidades de acreditación y los organismos de evaluación de la conformidad, en todo caso, deberán cumplir con lo previsto en la Ley de Infraestructura y serán los responsables de su cumplimiento. Por otra parte, se prevé como acto de verificación a aquel realizado por las autoridades normalizadoras para constatar a través de visita, requerimiento de información o documentación física o electrónica que los bienes, productos, procesos y servicios cumplen o concuerdan con las normas oficiales mexicanas o los estándares, y como acto de vigilancia aquel por el cual las autoridades competentes revisan que las actividades de las entidades de acreditación o los organismos evaluadores de la conformidad se realizan conforme a lo establecido en la Ley de Infraestructura de la Calidad. Respecto al título cuarto, se prevé que las violaciones a la ley por parte de las autoridades normalizadoras se sujetarán al régimen aplicable en materia de responsabilidades administrativas, en tanto que para el caso de los sujetos obligados serán sancionados administrativamente por la autoridad competente. Para la imposición de las sanciones, así como para la realización de los actos de verificación y vigilancia, las autoridades competentes podrán actuar de oficio o en seguimiento a las denuncias de incumplimiento que les sean presentadas por cualquier persona legítima. Asimismo, se contempla un esquema de sanciones administrativas más robustas y estrictas, los cuales deberán ser impuestas por parte de la autoridad administrativa competente bajo el principio de proporcionalidad y cuya fin sea que las personas cumplan con lo dispuesto en las normas oficiales mexicanas,
podrán consistir en el apercibimiento, la multa, la clausura temporal o definitiva que podrá ser parcial o total, el arresto administrativo o hasta por 36 horas, la suspensión, cancelación o revocación de la autorización, aprobación, acreditación, registro o designación, según corresponda, la suspensión o cancelación del documento donde consten los resultados de evaluación de la conformidad y la suspensión o prohibición de la comercialización de bienes, productos y servicios, incluyendo la inmovilización de los mismos para impedir su comercialización. Finalmente, por lo que hace al título quinto, se establece al recurso de reclamación como medio para que los particulares presenten su inconformidad respecto de actos de las entidades de acreditación y de los organismos evaluadores de la conformidad. Para el caso de que el particular no estuviera conforme con la resolución de su reclamación, podrá presentar un recurso de queja ante la Secretaría de Economía o la autoridad normalizadora. Asimismo, se prevé que cualquier resolución dictada por las autoridades competentes podrá ser impugnado a través del recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Pasamos a la siguiente lámina, por favor, Karen. Por lo que hace a las disposiciones transitorias, ya estamos entrando, ya dejamos atrás el análisis de los 4 libros de la propia ley, en el cual vimos sus aspectos normativos y que de forma general establecen cuál es el cometido de la ley, qué se busca, qué norma, qué está normando. Obviamente, como ustedes acaban de ver, la propia ley tiene un cúmulo de disposiciones, en él se concentran las previsiones contenidas, si bien en la Ley de Infraestructura de la Calidad, en distintos reglamentos, en distintos criterios. Son 165 artículos, son muy amplios, son muy extensos, los cuales muy seguramente, si no han tenido oportunidad de verlos, de revisarlos, es importante que los conozcan, que entren un poco más, se adentren a la misma. Hemos dado un bosquejo muy general de lo que es. A lo mejor ahorita todo lo que acabamos de comentar se les ha hecho extenso, se les ha hecho tedioso, pero hemos tratado de señalar o enunciar los elementos principales. Hemos dejado algunas particularidades que no por ello dejan de ser importantes. Sin embargo, tendríamos que tener una charla de más de 4 o 5 horas para tratar de ser más exhaustivo sobre el particular. Reitero, es una situación muy enunciativa de lo que corresponde a la ley, son los aspectos normativos. Y ahora vamos a entrar a revisar cuáles son las disposiciones transitorias, estas las cuales van a posibilitar el paso de una ley federal sobre metodología de normalización a la ley de infraestructura de la calidad. ¿Cuáles son aquellos elementos que posibilitarán dicha circunstancia? Pasamos a la siguiente lámina, por favor, Karen. En este caso, vamos a enunciarlas. Muchas de ellas ya están atendidas, ya están debidamente, pues ya incluso dejaron de tener su propia vigencia, sin embargo, las señalaremos. Inició su vigencia en los 60 días naturales siguientes al de su publicación, esto es, inició plenamente su vigencia en septiembre del año pasado, considerando que fue publicada en julio. El reglamento de la Ley de Infraestructura de la Calidad debe expedirse entre los 12 meses siguientes al inicio de su vigencia. En este caso, ya ha habido serios retrasos por lo que hace a la emisión del propio reglamento. Sin embargo, como podemos ver, la propia Secretaría de Economía tendría incluso hasta el último día de agosto de este año para emitirlo. Ya tampoco faltan mucho, ya propiamente faltan 3 meses para concluirla. Y ya no se creyó en su momento o a inicios de la publicación de la ley que se demorara tanto. Yo creo que la autoridad tampoco. Sin embargo, pues quedan 3 meses, ¿no? Ya no queda mucho. Ya en muchas otras charlas han preguntado que si para cuándo estaría
publicado el reglamento. En muchas ocasiones o en un principio comentábamos que no preveíamos que fuera más allá del 2020 por diversas cuestiones que llevan implícitas la propia ley. Sin embargo, no ha sido publicado y ya no quedaría más que 3 meses para que se publicara el propio reglamento, lo cual esperemos se lleve así. Una de las disposiciones transitorias que se establece en la Ley de Infraestructura de la Calidad es que toda norma o estándar, o en este caso norma mexicana, cuya gestión o procedimiento haya iniciado previo a la vigencia de la ley, esto es conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, así como los trámites y solicitudes presentados ante las autoridades normalizadoras. Esto es cualquier solicitud de autorización, cualquier solicitud de acreditación en su caso, deberán ser atendidos conforme a las previsiones de la Ley Federal de Metrología y Normalización. Y esto es porque con base a esta fue que se iniciaron los trámites. Entonces, estos estarán operando en base a la ley que fue abrogada. Otra de las disposiciones importantes es que las autorizaciones, las acreditaciones, los registros y aprobaciones expedidas previo a la vigencia de la ley, esto es, en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, serán vigentes hasta su expiración. Esto es, estarán operando bajo la vigencia de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y hasta en tanto concluya, no le afectará o no le será aplicable la Ley de Infraestructura de la Calidad. Entonces, sí es muy importante, por si alguien tuviese la inquietud de decir, oye, es que me dieron una acreditación por X número de años, ya me aplica la Ley de Infraestructura de la Calidad, debo de solicitar una nueva acreditación, debo iniciar un nuevo trámite, no. Hasta que no concluya la vigencia establecida en dicho documento, no deberá solicitarse presentarse una nueva solicitud en términos de la Ley de Infraestructura de la Calidad. Otra de las disposiciones transitorias es que dentro de los 180 días posteriores a la vigencia de la ley, la Secretaría realizará los ajustes pertinentes en materia de normalización, estandarización, evaluación de la conformidad de metrología. Asimismo, emitirá los lineamientos de la Plataforma Tecnológica Integral de Infraestructura de la Calidad. Aquí estos 180 días ya se encuentran rebasados y de alguna manera no tenemos claridad sobre el que se haya acabado con este proceso o incluso con la emisión de los lineamientos de la plataforma. Sí es algo que le ha conllevado más tiempo a la Secretaría de Economía. Recordemos también que de alguna manera dentro de la Secretaría de Economía y en base al problema de la pandemia del COVID, se suspendieron para ellos muchos plazos, muchos términos, y no solamente a la Secretaría de Economía, sino a la Administración Pública en lo general, y de ahí que ha sufrido estos desfases. Sin embargo, preveemos que esto no se vaya a retrasar en mucho. Otro de los aspectos establecidos en la Ley de Infraestructura de la Calidad es que la Secretaría asumió la presidencia permanente de la Comisión Nacional de Infraestructura de la Calidad el 1 de enero de 2021 y sus lineamientos deberán de ser emitidos 180 días posteriores al inicio de la vigencia del reglamento. Situación que efectivamente así sucedió. La primera sesión de la Comisión Nacional de Infraestructura de la Calidad se llevó por ahí de mediados finales de enero de este año, en la cual formalmente asumió la Secretaría de Economía la presidencia, estuvo presente la Secretaría de Economía, el secretario ejecutivo fue la propia Secretaría, la propia Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, y a raíz de eso ya se lleva actualmente, ya llevamos 3 sesiones de la Comisión Nacional de Infraestructura de la Calidad, en la cual se han ido llevando a cabo los trabajos correspondientes en términos de la Ley de Infraestructura de la Calidad. Es claro que los lineamientos de operación de dicha comisión no han podido ser emitidos porque estos tendrán que ser con posterioridad al inicio de vigencia del reglamento, que como ya comentamos, ya no queda mucho tiempo para que se emitan y esto le quedan 3
meses a la Secretaría de Economía para que se emita el reglamento y posteriores a ello 180 días para los lineamientos correspondientes. Otra de las previsiones transitorias es que se establece a los organismos evaluadores de la conformidad el enviar a la Secretaría de Economía las tarifas posteriores a los 180 días iniciados la vigencia de la ley. Esto es, si consideramos que inició la vigencia de la ley en el mes de septiembre de 2021, tenemos que es claro que al día de hoy ya se encuentra por mucho superado dicho plazo, conforme al cual ya los organismos evaluadores de la conformidad debieron haber enviado las tarifas y precios a la Secretaría de Economía. Aquí es importante hacer el señalamiento y que no se preste a confusión. En la Ley de Infraestructura de la Calidad se establece el envío de las tarifas y los precios. Esto es la relación de estos. No es que envíen la metodología, no es que envíen la metodología de por qué llegaron a esas tarifas o precios. Aquí ha existido confusión en algunas personas porque si bien dentro de la propia Ley de Infraestructura de la Calidad se establece como uno de los requisitos para que pueda ser acreditados los organismos evaluadores de la conformidad, es que envíen las tarifas y precios, así como la metodología que para llegar a los mismos se previeron, ¿no? No, aquí solamente tendrán que enviar las tarifas y precios para que en su momento sean publicados dentro de la plataforma electrónica, pero no tienen que enviar ninguna metodología. Ahora, ¿a dónde lo tienen que enviar? Pues lo tienen que enviar lo que han estado haciendo es enviarlo a la Dirección General de Normas. Propiamente ahí es donde se los van a recibir y no hay ningún problema. Simplemente mándenlos por oficialidad de partes o por correo electrónico. Otro de los elementos que se establecen como disposición transitoria es que el Centro Nacional de Metrología deberá expedir su lineamiento 180 días posteriores al inicio de vigencia del reglamento. En este caso, es claro que hasta el momento, al no tener un reglamento vigente, todavía no inicia el plazo de los 180 días correspondientes. Bueno, y es así que con esto damos por concluido el repaso de lo que corresponde a la Ley de Infraestructura de la Calidad, que como hemos visto, hemos tratado de establecer cuáles son los elementos considerados o cuál es el contexto que se previó para el establecimiento de una Ley de Infraestructura de la Calidad, por qué fue que llegamos a una infraestructura de la calidad pasando por lo que corresponde a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el por qué ya se encontraba rebasada la Ley Federal Ley Federal sobre Metrología y Normalización atendió a momentos específicos de la economía del país, como fue la incorporación al GATT y la incorporación al Tratado de Libre Comercio, y entendía esto como compromisos del Tratado de Libre Comercio. Así también la Ley de Infraestructura de la Calidad ha obedecido a una tendencia internacional del desarrollo de la infraestructura de la calidad. ¿Cómo es que se preceptúa esta? ¿Cómo es que en la Ley de Infraestructura de la Calidad se prevé el objetivo de interés público como centro medular del desarrollo del quehacer de la normalización? ¿Cómo tratamos de ver de alguna manera al proceso de estandarización como proceso de la innovación y la innovación y la calidad en procesos y productos? Hemos visto cómo se ha delimitado la implementación de las tecnologías de la información en el proceso de la normalización. También se ha revisado cuáles son los elementos que van a posibilitar también hemos visto de alguna manera cuáles son los elementos coercitivos, por decirlo de alguna manera, que posibilitará el desarrollo o la debida implementación de un sistema de infraestructura de la calidad, cuáles son los que tiene un usuario
o un sujeto obligado, como pueden ser las entidades de acreditación, como pueden ser los organismos evaluadores de la conformidad, o como somos los usuarios del propio sistema como consumidores de los procesos, servicios y productos, para hacer vigente esto, cuáles son las sanciones que les aplicarían por el incumplimiento de la ley y cuáles son los elementos que posibilitarán a la transición de la ley de infraestructura de la calidad, que en suma, y como comentaba, es un bosquejo general de la ley de infraestructura de la calidad, el cual es más, esperemos que les sirva como elemento o punto de partida de un mejor entendimiento de la ley de infraestructura de la calidad y que no solamente se limite a una lectura para una lectura descontextualizada de lo que son los 165 artículos, sino que tengan un mejor entendimiento del por qué están esos 165 artículos y el por qué se le da esa estructura. Con lo cual, estaríamos dando por concluido esta charla.